Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los transformadores. Vamos a conocer algunas de sus características principales, así como algunos tipos de transformadores. En general, los transformadores son máquinas eléctricas estáticas. Esto quiere decir que no tienen partes en movimiento, como lo sería, por ejemplo, un motor eléctrico. Son máquinas proporcionales. Este concepto de proporcionalidad lo vamos a tratar más adelante. Son máquinas que son bidireccionales. Nosotros tenemos un lado donde vamos a alimentar y un lado donde vamos a inducir la tensión, pero eso también lo podemos modificar. Podemos nosotros alimentar en donde antes inducíamos y podemos inducir donde antes alimentábamos. También lo vamos a ver más adelante. Los transformadores en general se componen de dos partes principales. Uno es el núcleo, que viene siendo esta parte ferrosa, este material ferroso, normalmente está laminado, y lo que son nuestras bobinas. Las bobinas básicamente son un conductor en forma de espiral que se está enrollando, por así decirlo, dentro del núcleo. La función de nuestras bobinas va a ser concentrar el flujo magnético. Cuando nosotros alimentemos tensión, vamos a tener un campo magnético, el cual se va a concentrar en el interior de las espiras, en el interior de la bobina. La bobina va a estar colocada dentro de lo que es uno de los pilares de nuestro transformador, y ese pilar forma parte de nuestro núcleo, y el núcleo lo que va a hacer es canalizar ese flujo magnético o conducir ese flujo magnético. Esas son las dos partes principales de prácticamente cualquier transformador. Hablando de las bobinas, nosotros podemos tener, como en este caso, bobinas de alta y bobinas de baja. Nos referimos al nivel de tensión que le podemos alimentar. Normalmente la bobina de alta es donde se alimenta, es lo común, sin embargo no es una regla que se pueda modificar. Podemos nosotros inducir en el lado de alta y alimentar en el lado de baja. Sin embargo, aquí, para poder diferenciar las bobinas, nosotros vamos a tener identificada que la bobina donde alimentamos se va a conocer como el lado primario del transformador, y la bobina donde nosotros inducimos se le va a conocer como el lado secundario del transformador. Entonces podríamos tener un voltaje primario, que es el que alimentamos, y un voltaje secundario, que es en donde vamos a inducir. De igual modo sería para la corriente. Una corriente sería primaria, que es donde vamos a alimentar, la bobina que se alimenta, y una corriente inducida, que sería la corriente del secundario, que es donde estamos induciendo nuestra tensión. Los transformadores los podemos clasificar de diferente forma, con diferentes criterios. Por ejemplo, por el número de columnas. Estas serían nuestras columnas que tenemos. Estas son 3 columnas, a diferencia, por ejemplo, de este transformador o de solamente tenemos una columna. También podemos clasificar a nuestros transformadores por el nivel de tensión que se maneja. Por ejemplo, este transformador podemos alimentarle 440 volts e inducir 24 volts. Estamos haciendo un transformador reductor, reduciendo nuestra tensión. Pero como ya lo habíamos comentado, los transformadores son bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos alimentar 24 volts, ¿sí?, e inducir 440 volts. El voltaje lo estamos elevando de 24 a 440 y se considera que es un transformador elevador. Existen transformadores que se les llama transformadores de aislamiento, que básicamente es la tensión que alimentamos, es la tensión que inducimos. Por ejemplo, podemos alimentar 220 y sacar 220 en otra bobina. Parecería un poco contraproducente hacer esto, ya que no habría la necesidad de usar un transformador. Simplemente tenemos 2 conductores que son 220 y otros 2 conductores donde queremos 220, pues simplemente los conectamos sin usar el transformador. Sin embargo, la característica constructiva de este tipo de transformadores permite tener un aislamiento que nos permitiría que, si tenemos 220 volts con algún ruido eléctrico, lo podemos filtrar en este transformador de aislamiento y sacar los mismos 220 volts. Ese tipo de transformadores se usa para protección de equipos. Otra clasificación que podemos tener de los transformadores es por su aplicación. Por ejemplo, algo muy común es encontrar transformadores de corriente, que serían estos. A estos transformadores de corriente también se les llama transformadores tipo dona, por obvias razones.
Estos transformadores de corriente, a diferencia de estos, no nos sirven para alimentar alguna carga. Simplemente son transformadores de instrumentación que nos permiten medir corriente. Así como tenemos estos transformadores de corriente que miden corriente, vamos a tener transformadores de potencial, que lo que van a hacer es medir tensión. Se llega a tener el error de que los transformadores de potencial se les asocia con la medición de potencia, pero hay que recordar que la potencia de un circuito es el producto del voltaje por la corriente. Por lo tanto, para cualquier equipo de medición, comúnmente vamos a utilizar un TC, con el cual medimos la corriente, y un TP, transformador de potencial, con el cual vamos a medir la tensión. Con la electrónica de nuestro equipo de medición, se puede determinar los VAs que estamos entregando al circuito, y del mismo modo, con la misma electrónica, podemos identificar el ángulo de desfasamiento entre el voltaje que medimos y la corriente que estamos midiendo, y con ese ángulo determinar cuánto es la potencia activa, los watts, y la reactiva, los kVARs que estamos entregando a algún circuito. De igual modo que en estos tipos de transformadores, en nuestros transformadores de instrumentación vamos a tener un lado primario y un lado secundario. Nuestro lado primario sería el conductor que nosotros coloquemos dentro de la dona, al cual le queremos medir la corriente que pasa a través de él. Y nuestro lado secundario serían las terminales que vamos a tener aquí. Este tipo de transformadores TCs o transformadores de corriente podemos tener de núcleo cerrado, como es este, que no podemos abrir el núcleo, o podemos tener como este tipo de transformadores en donde el núcleo puede ser abierto para facilitar la colocación de nuestros conductores. Si ustedes observan, una diferencia principal que podemos encontrar en los transformadores son el tamaño. Observen este, lo comparamos contra este, y esto nos estaría dando una indicación de las capacidades en potencia que podemos manejar o de corriente que podemos manejar. Un transformador, entre más grande sea, comúnmente vamos a tener mayor capacidad en potencia y en corriente. Todos estos transformadores que acabamos de observar, sus tensiones de salida son fijas, no las podemos variar. Una vez que ya la alimentamos, la tensión se va a mantener constante. Si nosotros deseamos variar la tensión de salida, vamos a utilizar este tipo de transformador, que en realidad es un autotransformador, una sola bobina. Como ya lo comentamos en otro transformador, podemos tener derivaciones. Aquí la diferencia es que la derivación es variable. Nosotros con esta perilla no podemos deslizar a lo largo de la bobina, a lo largo de las espiras, y ir sacando derivaciones conforme nos convenga, y por lo tanto podríamos tener salidas de tensión diferentes. A continuación vamos a hablar un poco más acerca de lo que son las capacidades de los transformadores y de la relación de transformación de los transformadores. A continuación vamos a utilizar algunos parámetros de operación para calcular otros parámetros de operación. Por ejemplo, sabemos que la capacidad de un transformador está medida por volts-ampere, es decir, por la potencia aparente. En todos los transformadores solamente va a tener especificada una potencia. La finalidad del transformador es que esta potencia de 500 VA, por ejemplo, los vamos a transferir íntegramente de un lado primario hacia un lado secundario, de tal modo que esta potencia o esta capacidad del transformador tanto se aplica o se utiliza para el lado primario como para el lado secundario. Ya habíamos comentado que el lado primario es donde nosotros alimentamos nuestra tensión, y el lado secundario va a ser aquel en donde vamos a inducir nuestra tensión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador cuya relación de transformación es 440-110, siempre en forma gráfica se especifica primero el voltaje del primario, y luego, separado por una diagonal, vamos a tener especificado el voltaje de inducido, es decir, el del secundario. Se dice primero el primario y después el secundario. Si nosotros utilizamos estos datos de capacidad y de voltaje, podemos determinar la corriente del primario y la corriente del secundario. Sabemos que los 500 VA se refiere a 500 volts amperes.
Entonces solamente despejamos el amperaje, dividimos nuestra capacidad en nuestro voltaje que queremos saber cuál es su corriente, y si en este caso utilizamos los 500 VA divididos entre el 440, nos daría que el transformador va a demandar 1.13 amperes si lo trabajamos a su capacidad nominal, es decir, a los 500 VA. El resultado que nosotros obtenemos nos va a definir el calibre y la protección que vamos a utilizar para ese lado del transformador. El mismo procedimiento que utilizamos para determinar la corriente del primario, lo utilizamos para determinar la corriente del secundario, con la diferencia que ahora vamos a utilizar la tensión del secundario. Entonces, retomamos la misma capacidad, 500 VA, lo dividimos entre la tensión del secundario y obtenemos que nuestra corriente del secundario, es decir, la capacidad en amperes que puede entregar nuestro transformador, sería de 4.54 amperes. Si nosotros resumimos esta información, podemos decir que este transformador tiene una capacidad de 500 VA que se le puede alimentar máximo en el lado del primario 440 y podemos inducir máximo 110 cuando se cumple esta condición, y que la corriente que vamos a entregar al transformador para su operación es de 1.13 amperes, y el transformador a su vez va a poder entregar a la carga que le conectemos una corriente máxima de 4.54 amperes. Para eso nos puede servir esta información. Aquí es bien importante resaltar que estas proporciones, estos 500 VA, esta relación de transformación de voltaje y esta relación de transformación de corriente son constantes en el transformador, esas proporciones. De tal modo que si nosotros modificamos, por ejemplo, la tensión de operación del primario, vamos a modificar tanto la capacidad como el amperaje que puede entregar. Y las salidas, es decir, lo que nosotros vamos a tener en el secundario, va a mantener su proporcionalidad. Ejemplo, si nosotros a este transformador, en lugar de alimentarle 440, le alimentamos la mitad, es decir, 220 volts, entonces en lugar de inducir 110, vamos a inducir la mitad. Es decir, la proporcionalidad se va a mantener. Si aquí la proporcionalidad es de 4:1, esa proporcionalidad no la podemos cambiar. Si alimentamos 220, vamos a obtener 55 volts, una cuarta parte de los 220 volts. Esa proporcionalidad también se va a aplicar para nuestro amperaje, pero como ustedes pueden observar, en forma inversa. Si nuestra relación de transformación para voltaje es de 4:1, para la corriente va a ser de 1:4. Por cada amper que alimente, voy a poder sacar 4 amperes. Esa proporcionalidad no se puede modificar. Y, en fin, estos datos nos pueden ayudar, repito, para seleccionar nuestro calibre y seleccionar nuestra protección que vamos a utilizar para el transformador. Y un dato importante es, si nosotros observamos en los datos de corriente, sabemos que donde tengamos un voltaje menor, vamos a tener mayor corriente. Y donde tengamos un voltaje mayor, vamos a tener menor corriente. Eso lo podemos nosotros observar en el calibre, en el tamaño de los conductores de las bobinas. Si nuestros calibres son más grandes de un lado que de otro, de este lado es donde vamos a tener más corriente, pero menos voltaje. De esa manera podremos diferenciar nuestro lado de alta y nuestro lado de baja de una forma visual. A continuación vamos a ver algunos símbolos que van a representar a diferentes tipos de transformadores. Por ejemplo, aquí tenemos un transformador que se representa en un diagrama unifilar. Básicamente la información que vamos a tener en este tipo de diagrama sería la capacidad del transformador, que ya dijimos que son VA, y la relación de transformación, el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Este tipo de transformador lo podemos representar también de otro modo. Por ejemplo, acá tenemos un transformador de control, el cual se utiliza típicamente en los circuitos de control de motores trifásicos. Normalmente se tienen dos bobinas en el voltaje mayor y una bobina en el voltaje menor. Dependiendo del arreglo que hagamos de las bobinas en la entrada, es decir, en el voltaje mayor, vamos a obtener un voltaje en la salida. Este transformador tiene, como ustedes observan, 3 bobinas. Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener un transformador con 2 bobinas, pero en la salida, si ustedes observan, tenemos una derivación. Es decir, en la bobina de baja vamos a tener nuestras 2 terminales, que son los extremos de la bobina, y una tercera terminal
el cual la vamos a tener conectada a la mitad de las espiras que formen esa bobina. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos va a dar es que el voltaje que tengamos en los extremos va a ser la mitad del voltaje que vamos a tener medido de uno de los extremos al centro. Ejemplo, si aquí tenemos 12 volts, de aquí al centro vamos a tener 6 volts. Y esos mismos 6 volts los teníamos acá. ¿Por qué razón? Porque tenemos la misma cantidad de espiras de un lado que de otro lado. Si ustedes observan en este otro ejemplo, en este otro símbolo, tenemos un autotransformador. Se le llama así y se le distingue porque es una sola bobina. Y nosotros lo que vamos a tener es, a cierta cantidad de espiras, vamos a tener una derivación, otra derivación, otra derivación, todas las que nosotros requiramos para nuestro circuito que vamos a alimentar. Y esa salida de tensión que tenemos en nuestras derivaciones va a estar en proporción al número de espiras o número de vueltas que hayamos conectado. Ejemplo, si nosotros medimos de aquí hasta acá 440 volts y esta parte de aquí representa un 10% del total de vueltas, entonces va a representar a un 10% del voltaje máximo de la bobina. Y si nosotros en la siguiente derivación tenemos un 20% de las espiras de toda la bobina, entonces equivaldría que la salida de tensión aquí sería el 20% del total del voltaje que le estamos alimentando. Para eso nos serviría tener estas derivaciones, para que con un solo voltaje pudiéramos tener multisalidas, multivoltajes para diferentes requerimientos de un mismo circuito. Si ustedes observan, por último, tendríamos un autotransformador, que a este le vamos a llamar reóstato. Este también tiene una derivación, pero esta derivación es móvil. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos desplazar esta derivación a lo largo de la bobina, de tal modo que nuestro voltaje de salida iría de un valor de 0 hasta un valor máximo, controlado mecánicamente. Es bien importante aquí reafirmar que, como ya lo comentamos, la relación de transformación normalmente se utiliza como referencia a los voltajes de entrada y salida, pero es bien importante reafirmar que esta relación de voltajes equivale a una relación de espiras o de vueltas en nuestros embobinados. Si aquí ustedes observan, tenemos una relación de 4:1 en nuestros voltajes, en nuestra cantidad de espiras sería igual de proporción. Es decir, tendríamos acá 4 espiras o 4 vueltas en la entrada, en el lado de alta, por una vuelta en la salida, o sea, en el lado de baja. Entonces, en conclusión, el número de vueltas que tengamos en un transformador va a ser proporcional a la relación de transformación de voltajes e inversamente proporcional a la relación de corrientes. Otro símbolo que también son importantes son nuestros transformadores de instrumentación. Como aquí ya lo comentamos, estos equipos, estos transformadores, no nos sirven para alimentar una carga eléctrica como sería el caso de los demás transformadores. Estos solamente nos sirven para hacer mediciones. En el caso del TC, esto representaría el símbolo de un transformador de corriente. Este sería nuestro conductor por el cual nosotros circulamos una corriente que deseamos medir. Entonces, nuestro transformador, por ejemplo, si su relación de transformación es de 200 a 5 amperes, por cada 200 amperes que pasen por esta línea, nosotros, el TC nos va a reportar 5 amperes. Al igual como lo comentamos en los otros transformadores, esta proporcionalidad no la podemos cambiar. Si nosotros por este conductor hacemos circular 100 amperes, es decir, la mitad de su valor nominal, entonces nuestra salida que nos va a reportar el transformador serían la mitad, es decir, 2.5 amperes. En el caso del transformador de potencial, que ya dijimos que es responsable de medir la tensión en un circuito, se conecta en paralelo a nuestras líneas que deseamos medir y su relación de medición también va a estar en función de voltajes. Estos dos equipos, por lo general, los vamos a encontrar juntos dentro del equipo de medición de CFE. Y de igual modo, en nuestros diagramas eléctricos los vamos a tener representados así y juntos. En ocasiones, solamente vamos a tener nuestro transformador de corriente conectado en serie con las líneas que van hacia los motores, y ahí su función más de medición es de protección.
En general, estos son los símbolos que se llegan a utilizar para representar diferentes tipos de transformadores. A continuación, vamos a hacer algunas mediciones para comprobar esta proporcionalidad que tenemos en los datos de placa. Ok, vamos por último a realizar algunas pruebas para comprobar lo que ya hemos comentado en la teoría. Lo primero que ustedes pueden observar en este transformador es que tenemos 4 conductores. Eso quiere decir que tenemos 2 bobinas. Principio y final de una bobina serían nuestros conductores amarillos, principio y final de otra bobina serían nuestros conductores verdes. Ustedes pueden observar que los conductores amarillos son más grandes que los conductores verdes, el calibre es mayor, por lo tanto con esto podemos concluir que la corriente mayor se va a dar en el calibre más grande, es decir, en los amarillos. Sabemos nosotros, lo que nos decía la teoría, era que si tenemos menor corriente, tenemos un mayor voltaje. De tal modo que si estos conductores son los más chicos, tenemos menos corriente y estas terminales serían las bobinas de nuestro lado de alta, nuestro voltaje mayor. Caso contrario, observamos nuestros conductores amarillos son más grandes, por lo tanto la corriente que va a manejar va a ser mayor de este lado. Y si nosotros sabemos que la corriente entre más grande sea, quiere decir que la tensión va a ser menor, de tal modo que estas 2 terminales serían las terminales de la bobina de baja. De este modo ya identificamos cuál es el lado de alta y cuál es el lado de baja a partir de los calibres que tenemos en nuestras bobinas. Otra prueba que podemos hacer es la siguiente. Si ustedes observan, tenemos este multímetro conectado en nuestro lado de alta y este otro multímetro conectado en nuestro lado de baja. Sabemos que nuestro lado de baja, al ser de menor voltaje, vamos a tener un menor número de vueltas, número de menos espiras. Eso se traduce en menor cobre y por lo tanto nuestra medición de resistencia va a ser menor en el lado de baja que en el lado de alta. En el lado de alta, al tener mayor voltaje, tenemos más vueltas, más espiras, más cobres, por lo tanto, mayor resistencia. Entonces, la otra forma de nosotros saber cuál es el lado de alta y cuál es el lado de baja de un transformador es simplemente midiendo las resistencias en las terminales de nuestra bobina. La de mayor resistencia va a ser aquella que tenga más vueltas, más espiras, más voltaje, menos corriente. Esta sería una de las pruebas. La última prueba que vamos a hacer es comprobar la relación de transformación. De este lado tenemos nuestro multímetro, el cual va a medir el voltaje del primario, voltaje de alimentación, y este otro multímetro va a medir nuestro voltaje inducido, voltaje del secundario. Repito, este transformador tiene una relación de transformación de 440 diagonal 24 volts. De tal modo que si nosotros energizamos nuestro transformador, este multímetro nos marcará alrededor de 440 volts de entrada, mientras que este otro nos dará alrededor de 24 volts. Con esto comprobamos que nuestro transformador está operando bien, tal y como especifica los datos de placa. Y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de alimentar los 440 nominales, vamos a alimentar la mitad del voltaje. Vamos a modificar la tensión del primario y ahora le vamos a suministrar alrededor de 220 volts y si ustedes observan la proporcionalidad se va a mantener. Si nosotros alimentamos la mitad del voltaje, vamos a inducir la mitad del voltaje. Con esto comprobamos que la relación de transformación siempre se va a mantener independientemente de los voltajes que nosotros alimentemos. Aquí nada más la consideración es no podemos alimentar más del voltaje que soporta la bobina. Si esta bobina soporta 440, podemos alimentar cualquier voltaje menos de 440 y nuestra salida siempre va a ser proporcional. La última prueba que vamos a hacer es comprobar la bidireccionalidad del transformador. Este transformador ya le alimentamos 440 e inducimos los 24 volts. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora el lado del secundario lo vamos a convertir el lado del primario. Vamos a alimentar los 12 volts con este pequeño transformadorcito.
el cual ya sabemos que en esas terminales vamos a tener DC volts y los vamos a poder monitorear y comprobar en este multímetro. Este otro multímetro nos va a monitorear el voltaje de salida, es decir, el secundario, que anteriormente funcionaba como el primario. Si nosotros estamos alimentando 12 volts, que es la mitad del voltaje, entonces vamos a inducir la mitad del voltaje. En lugar de 440, vamos a sacar los 220 volts. Vamos a comprobar nuestras mediciones. Ya estamos alimentando de este lado aproximadamente los 12 volts que nos entrega el transformador, y del otro lado ya estamos induciendo aproximadamente los 220 volts que deberíamos de tener. Con esto estamos comprobando que cualquier transformador lo podemos convertir de elevador a reductor y viceversa, de reductor a elevador.